Capítulo 6. Válvulas de control especiales. A continuación, veremos válvulas de gran caudal. En este capítulo, nos gustaría presentar las aplicaciones especiales que son difíciles de manejar con válvulas de control estándar y las modificaciones de válvulas adaptadas a ellas. Las válvulas de control estándar tratadas en los capítulos anteriores pueden cubrir una gama muy amplia de aplicaciones de control. Cuantitativamente, ese rango estándar abarca presiones desde la presión atmosférica hasta 6000 SIC, es decir, 414 bar, y temperaturas desde menos 150 grados Fahrenheit, menos 101 grados centígrados hasta 450 grados Fahrenheit, 232 grados centígrados. El coeficiente de flujo CB oscila entre 1.0 y 25.000, a lo que se suman las limitaciones impuestas por los estándares industriales generales. Sin embargo, incluso dentro de estas aplicaciones estándar, deben considerarse varios factores como la corrosividad del fluido, la viscosidad y la tasa de fuga permitida. Y cuanto más se aleje la aplicación de los límites estándar mencionados, más juicioso deberá ser el criterio en la selección de la válvula. Nos gustaría presentar las válvulas de control de alta capacidad. Generalmente, las válvulas de globo que superan las 12 pulg, las válvulas de bola que superan las 24 pulg. Y las válvulas de mariposa de alto rendimiento que superan las 48 pulgadas. Pertenecen a la categoría de válvulas especiales. Cuando el tamaño de la válvula aumenta aritméticamente, la carga de presión estática en estado cerrado aumenta exponencialmente. Como resultado, la resistencia del eje, la carga del cojinete, la fuerza desequilibrada y el empuje necesario del actuador se convierten en problemas cada vez más críticos a medida que la válvula crece. Por ello, en las válvulas grandes, normalmente se reduce la caída de presión máxima permitida para mantener los requisitos de diseño y del actuador dentro de un rango razonable. No obstante, aunque se reduzca la clasificación de la presión de operación, la capacidad de flujo de algunas válvulas de gran caudal sigue siendo enorme. En las instalaciones de gran caudal, es imperativo considerar cuidadosamente los niveles de ruido, ya que el nivel de presión sonora aumenta proporcionalmente al tamaño del flujo. Para mantener el ruido generado por la válvula dentro de los límites permitidos, se han desarrollado diseños de cuerpos de válvula fundidos grandes o cuerpos de válvula soldados, como se muestra en la figura 6:1. Estos cuerpos suelen utilizar una estructura de tipo jaula, aplicando un recorrido del obturador anormalmente largo, múltiples aberturas de flujo pequeñas que atraviesan las paredes de la jaula y una conexión de tubería de salida ampliada. Esto minimiza la salida de ruido y reduce la velocidad del fluido. Naturalmente, los requisitos del actuador también se vuelven más exigentes, por lo que para aplicaciones de gran caudal se suelen especificar pistones neumáticos de doble efecto de largo recorrido. Muestra la apariencia y estructura de un cuerpo de válvula de gran caudal optimizado para servicios de atenuación de ruido. A continuación, veremos flujos bajos y temp. Debido a su tamaño físico y peso, los procedimientos de instalación y mantenimiento de las válvulas grandes y sus componentes de actuador se vuelven complejos. Se requiere un polipasto de carga pesada para instalar el conjunto del cuerpo de la válvula en la tubería o para desmontar y reemplazar las piezas principales del trim. Además, el personal de mantenimiento debe seguir estrictamente los manuales del fabricante para minimizar el riesgo de lesiones. A continuación, presentamos las válvulas de control de bajo flujo. Tanto en laboratorios y plantas piloto como en la industria de procesos general, existen muchas aplicaciones que requieren el control de caudales extremadamente bajos. Estos casos se suelen manejar de dos maneras. La primera es aplicar un trim especial al cuerpo de una válvula de control estándar. Este trim especial está diseñado y mecanizado con tolerancias muy estrechas entre el anillo del asiento y el obturador, permitiendo controlar con precisión flujos muy pequeños. Estas estructuras de trim especial a menudo pueden manejar valores tan bajos como CB12 y 3. El uso de trim especial en válvulas de control estándar es económico, ya que reduce la necesidad de mantener un inventario de piezas de repuesto para válvulas y actuadores especiales. Además, este método facilita la futura expansión del caudal, ya que solo es necesario reemplazar las piezas del trim dentro del cuerpo de la válvula de control estándar. Por otro lado, como se muestra en la figura 6:2, también existen válvulas de control diseñadas específicamente para caudales extremadamente bajos,
las cuales pueden manejar rangos de CB aún menores. Válvula de control especial diseñada para permitir un control preciso incluso en rangos de flujo muy bajos. Las válvulas exclusivas para flujos extremadamente bajos mencionadas anteriormente manejan caudales muy bajos, hasta un CB de 0.00001, es decir, una millonésima parte. Estas válvulas de control especiales son pequeñas y ligeras, ya que se utilizan frecuentemente en lugares que emplean tuberías y tubings de escayo muy ligero, como en entornos de laboratorio. Estas válvulas están diseñadas especialmente para controlar con precisión fluidos líquidos o gaseosos que fluyen a velocidades muy bajas. A continuación, presentamos las válvulas de control de alta temperatura. Las válvulas de control utilizadas en temperaturas superiores a 450 grados Fahrenheit, 232 grados centígrados deben diseñarse y especificarse teniendo en cuenta dichas condiciones térmicas. En entornos de alta temperatura, como los que se encuentran en los sistemas de agua de alimentación de calderas o en los sistemas de bypass del sobrecalentador, los materiales estándar pueden ser insuficientes. Nos gustaría presentar la selección de materiales para válvulas de control de alta temperatura. En servicios que superan los 450 grados Fahrenheit, es decir, 232 grados centígrados, la válvula debe diseñarse y especificarse basándose en las condiciones de temperatura desde el inicio. Las aplicaciones representativas son lugares con altas temperaturas, como los sistemas de agua de alimentación de calderas y los sistemas de bypass del sobrecalentador. A estas temperaturas, los materiales utilizados en las válvulas de control estándar son insuficientes. Dado que los plásticos, elastómeros y juntas estándar no resisten, deben sustituirse por materiales más duraderos. Los asientos deben utilizar siempre un sellado metal-metal y el empaque debe ser de grafito flexible laminado o cuasi metálico. Se requieren juntas combinadas de acero inoxidable espiralado y grafito flexible. En cuanto al material del cuerpo de la válvula, si supera los 1000 grados Fahrenheit, es decir, 538 grados centígrados, se suelen utilizar fundiciones de acero cromo-molibdeno. El ASTM a 217 grado WC9 se usa hasta 1100 grados Fahrenheit, 593 grados centígrados y hasta 1500 grados Fahrenheit, 816 grados centígrados. Generalmente se selecciona el ASTM a 351 grados CF8M, es decir, acero inoxidable tipo 316. Nos gustaría presentar los materiales del cuerpo para temperaturas ultra altas y la transición a los servicios criogénicos. En el intervalo entre 1000 grados Fahrenheit, es decir, 538 grados y 1500 grados Fahrenheit, es decir, 816 grados, el contenido de carbono debe controlarse entre el límite superior de 12,4 y 0,08%. En rangos de temperatura más altos, se utilizan materiales de 9% cromo, 1% molibdeno y vanadio. Las fundiciones ASTM a 217 grado C12A y las forjas ASTM a 182 grado F91 se utilizan hasta 1200 grados Fahrenheit, es decir, 650 grados. El bonete extendido protege los componentes de la caja de empaque de temperaturas extremadamente altas. Los materiales de trim representativos incluyen la aleación 6 de base cobalto, el 316 con arfacín de aleación 6 y el acero inoxidable 422 nitrurado. Ahora pasamos a los servicios criogénicos. La criogenia es la ciencia que trata los materiales y procesos a temperaturas inferiores a menos 150 grados Fahrenheit, menos 101 grados en las válvulas de control criogénicas. Se deben considerar problemas muy similares a los de las válvulas de alta temperatura. Los componentes de plástico y elastómero a menudo dejan de funcionar correctamente por debajo de 0 grados Fahrenheit, es decir, menos 18 grados. Nos gustaría presentar los problemas que surgen en el empaque y el sello del obturador en el rango criogénico. En este rango de bajas temperaturas, componentes como el empaque y el sello del obturador deben revisarse con especial cuidado. En el caso del sello del obturador, los sellos blandos convencionales se vuelven muy rígidos y pierden flexibilidad a medida que baja la temperatura. Entonces no se puede asegurar el rendimiento de cierre que debería proporcionar el asiento blando. Es decir, se pierde el efecto de cierre esperado con un asiento blando. Para resolver este problema, se han aplicado elastómeros especiales en este rango de temperatura, aunque se requiere una carga adicional para crear un sello firme.
Los detalles sobre esta carga se explicarán a continuación. Nos gustaría presentar el método para prevenir la congelación mediante el uso de un bonete extendido. Los elastómeros especiales mencionados anteriormente requieren una carga adicional, es decir, presurización, para obtener un sello hermético firme. La razón por la que el empaque es problemático en aplicaciones criogénicas es la escarcha que se forma en la válvula. La humedad del aire se condensa en las superficies más frías. Si la temperatura de la superficie está por debajo del punto de congelación, esa humedad se congela formando una capa de escarcha. Si el actuador desplaza el vástago mientras esta escarcha y hielo están formados en el bonete y el vástago de la válvula de control, la capa de escarcha adherida al vástago es arrastrada hacia el empaque, desgarrándolo y provocando finalmente la pérdida del sello. La solución es utilizar un bonete extendido. Como se muestra en la figura 6A3, el uso de un bonete extendido mantiene la zona de la caja de empaque de la válvula de control a una temperatura ambiente más cálida, evitando que se forme escarcha en el vástago y la caja de empaque. Apariencia de un bonete extendido, extension bonnet, típico, diseñado para el aislamiento térmico o para asegurar el espacio de instalación. Nos gustaría presentar la determinación de la longitud del bonete extendido y el trim de característica personalizada. La longitud del bonete extendido se determina según la temperatura de aplicación y los requisitos de aislamiento térmico. Cuanto más baja sea la temperatura de aplicación, más largo deberá ser el bonete extendido. Los materiales constitutivos de las aplicaciones criogénicas son generalmente CF8M para el cuerpo y el bonete, y acero inoxidable serie 300 para el trim. En aplicaciones donde ocurre flashing, puede ser necesario el arfacín para combatir la erosión. A continuación, hablaremos del trim de característica personalizada. Las características de las válvulas utilizadas en las válvulas de control estándar satisfacen la mayoría de los requisitos de aplicación, como se muestra en la figura 6A4. Sin embargo, en aplicaciones específicas, a menudo se requieren características personalizadas. En tales casos, se puede fabricar un diseño de trim especial que cumpla con esos requisitos. A continuación, veremos curvas y ruido. Gráfico de características inherentes, Inherent Characteristics, que muestra el cambio en el caudal según la apertura de la válvula. Nos gustaría presentar el método para implementar las características de la válvula mediante obturadores y jaulas contorneados, así como la reducción de ruido. En el caso de los obturadores contorneados, es posible modificar el diseño de la punta del obturador para que el área del flujo no obstruido varíe mientras el obturador se mueve en su rango de recorrido. De esta manera, se puede crear una característica de flujo específica deseada. Del mismo modo, la jaula puede rediseñarse para ajustarse a una característica particular. Este método es especialmente común en los trims de reducción de ruido, ya que en estos trims a menudo se requiere un alto nivel de reducción de ruido en flujos bajos, pero un nivel de reducción mucho menor en condiciones de flujo más altas. A continuación, veremos servicio nuclear. Nos gustaría presentar el marco regulatorio bajo el cual se fabrican las válvulas de control que se instalan en centrales nucleares. En los Estados Unidos, desde 1970, los fabricantes y proveedores de componentes nucleares están sujetos a los requisitos del apéndice B del título 10 del CFR parte 50. El nombre oficial de esta regulación es Criterios de Aseguramiento de Calidad para Centrales Nucleares e Instalaciones de Reprocesamiento de Combustible Nuclear. La agencia que ejecuta esta regulación es la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, es decir, la NRC. Un punto importante es que la responsabilidad final de demostrar el cumplimiento del apéndice B recae en el propietario de la central. Dado que el propietario no puede fabricar todo directamente, depende de la evidencia documentada proporcionada por los diversos fabricantes de componentes. Esta evidencia debe demostrar que los componentes fueron fabricados, inspeccionados y probados mediante técnicas verificadas, por personal calificado y siguiendo procedimientos documentados. El medio que traslada los requisitos de la regulación federal vistos anteriormente a las especificaciones reales de la válvula es el Código ASME de calderas y recipientes a presión. La mayoría de los componentes nucleares se especifican de acuerdo con la sección 3 de este código, dedicada a componentes de centrales nucleares. La sección 3 se aplica para armonizar con los requisitos del CFR. Todos los aspectos del proceso de fabricación deben estar documentados en un manual de control de calidad,
y ASME debe auditar y certificar este manual antes de que se fabriquen realmente los componentes. Posteriormente, todos los materiales de fabricación y el trabajo serán verificados por un inspector autorizado. Todas las válvulas fabricadas según los requisitos de la sección 3 reciben el sello N junto con la placa de código ASME, siendo este sello N el símbolo de conformidad para su uso en centrales nucleares. En la práctica, es muy importante distinguir qué cubre la sección 3 y qué no. Primero, el alcance no aplicable. No se aplica a componentes que no tengan funciones de retención de presión, ni a actuadores y accesorios a menos que sean componentes de retención de presión. Tampoco se aplica a la degradación de los componentes de la válvula por radiación, corrosión, erosión, calificación sísmica o ambiental, ni a los requisitos de limpieza, pintura y embalaje. Sin embargo, estas exclusiones suelen regularse por separado en las especificaciones del cliente. Por el contrario, el alcance aplicable incluye los materiales utilizados en componentes de retención de presión, criterios de diseño, procedimientos de fabricación, procedimientos de ensayos no destructivos de componentes de retención de presión, pruebas hidrostáticas y procedimientos de marcado y sellado. Finalmente, la sección 3 se revisa mediante adendas semestrales, las cuales pueden utilizarse a partir de su fecha de publicación y se vuelven obligatorias 6 meses después de dicha fecha. A continuación, veremos estándares NACE SSC. Ahora me gustaría presentarles el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros, que es problemático en entornos severos que contienen sulfuro de hidrógeno, conocidos como source service. NACE International es una sociedad técnica que se ocupa de la corrosión y los problemas relacionados con ella. NACE gestiona muchos estándares, pero con diferencia el más influyente y conocido es el MR0175. El nombre anterior de este estándar era Materiales metálicos resistentes al agrietamiento por tensión inducido por sulfuros para equipos de campos petrolíferos. El MR0175 fue publicado por NACE en 1975 para proporcionar directrices sobre la selección de materiales resistentes a fallos en entornos de producción de petróleo y gas que contienen sulfuro de hidrógeno. Este estándar ha sido tan ampliamente referenciado que en toda la industria de procesos, el término NACE se ha vuelto casi sinónimo de MR0175. Sin embargo, la situación cambió en 2003. En la revisión de 2003, el estándar fue modificado significativamente para cubrir el agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros, además del agrietamiento por tensión inducido por sulfuros. Como mencioné anteriormente, el estándar se amplió con la revisión de 2003 y, como resultado, el sistema de estándares se dividió en 2 ramas. Primero, a finales de 2003, el MR0175 fue reorganizado y vuelto a publicar como un documento conjunto de NACE e ISO. El nombre de este documento integrado es NACE MR0175/ISO 15156, y trata sobre los materiales para su uso en entornos que contienen H2S en la producción de petróleo y gas en las industrias del petróleo y el gas natural. Por otro lado, en abril de 2003, NACE también publicó un nuevo estándar independiente, el MR0103. El nombre de este estándar es Materiales resistentes al agrietamiento por tensión inducido por sulfuros en entornos corrosivos de refinación de petróleo. En pocas palabras, el MR0103 puede considerarse como el NACE MR0175 para la industria del refino. De este modo, los estándares se bifurcaron en 2 corrientes. El MR0175/ISO 15156 para el sector de la producción y el MR0103 para el sector del refino. Me gustaría presentarles la naturaleza del estándar MR0103 para refino y hasta qué punto estos estándares tienen fuerza legal. El MR0103 trata únicamente el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros y, en ese sentido, es similar en muchos aspectos a las revisiones del MR0175 anteriores a 2003. El uso del MR0103 en la industria del refino está aumentando. Aquí es necesario distinguir la obligatoriedad. En algunos estados y regiones de Estados Unidos, la ley obliga a cumplir con ciertas revisiones del NACE MR0175 o del MR0175/ISO 15156. Por el contrario, en este momento,
El MR0103 no es exigido legalmente por ningún organismo regulador. Por último, la siguiente explicación se basa en el contenido y los requisitos del MR0175 anterior a 2003, pero no puede presentarse con el mismo detalle que el estándar real ni garantiza la idoneidad de un material específico. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente consultar el texto original del estándar antes de seleccionar válvulas de control para Sour Service. Ahora presentaré cómo seleccionar los materiales metálicos que resisten el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros, es decir, el SSC. La mayoría de los metales ferrosos se vuelven susceptibles al SSC si se endurecen mediante tratamiento térmico o trabajo en frío. Por el contrario, muchos metales ferrosos pueden mejorar su resistencia al SSC mediante un tratamiento térmico adecuado. Los aceros al carbono y los aceros de baja aleación deben someterse obligatoriamente a un tratamiento térmico adecuado, y se aplica un límite máximo de dureza de 22 HRC. Los aceros inoxidables austeníticos presentan la mejor resistencia en estado recocido, y en algunos grados y condiciones específicas se permite hasta 35 HRC. Las aleaciones a base de cobre son inherentemente resistentes al SSC, pero generalmente no se utilizan en piezas críticas de una válvula sin la aprobación del comprador debido a preocupaciones sobre la corrosión general. Las aleaciones de níquel suelen ofrecer la mejor resistencia al SSC. En esta ocasión, presentaré los requisitos de agrietamiento por tensión inducido por sulfuros relativos a las aleaciones de níquel, el recubrimiento, la soldadura y el marcado de identificación. Algunas aleaciones de níquel endurecibles por precipitación pueden utilizarse en aplicaciones que requieran alta resistencia o dureza hasta 40 HRC. Los recubrimientos de cromo, níquel y otros tipos no protegen contra el SSC. Por lo tanto, se permite su uso en aplicaciones SOUR para mejorar la resistencia al desgaste, pero no pueden usarse con el fin de proteger un material base no resistente contra el SSC. Las reparaciones por soldadura y las soldaduras de fabricación en aceros al carbono y de baja aleación deben procesarse adecuadamente para asegurar que cumplan el requisito de dureza máxima de 22 HRC tanto en el metal base como en la zona afectada térmicamente ERAZ y el metal de aporte. Los aceros aleados requieren obligatoriamente un tratamiento térmico posterior a la soldadura PWHT, y el PWHT se aplica generalmente también a los aceros al carbono. En cuanto al marcado de identificación, se permite el estampado convencional en zonas de baja tensión, como en el diámetro exterior de las bridas de línea. Anteriormente hablamos de las zonas de bajo esfuerzo, como el diámetro exterior de la brida de la línea. En otras áreas, es obligatorio utilizar el estampado de identificación de bajo esfuerzo. La norma prohíbe el uso de pernos ASTM a 193 grado B7 para aplicaciones consideradas como expuestas. Por ello, se utilizan materiales de pernos resistentes al agrietamiento por tensión inducido por sulfuros, SSC, como el ASTM a 193 grado B7M, pero en este caso, las válvulas diseñadas originalmente para pernos B7 podrían requerir una reducción de la clasificación o de rating. Por ejemplo, en una válvula de globo clase 600, se puede utilizar pernos 17-4 PHH 1150 dBl para evitar el derating. Ahora quisiera presentarles la introducción y el estado actual del uso de la norma NACE MR0175/ISO 15156. Esta norma integrada introdujo cambios significativos respecto a la norma anterior. Sin embargo, muchos usuarios finales siguen especificando la versión NACE MR0175-2002, ya que consideran que es suficiente para proporcionar una vida útil satisfactoria. A continuación, detallaremos los cambios más importantes de la nueva norma integrada. Quisiera presentar los cambios principales de la MR0175/ISO 15156. Primero, los pernos 17-4 PHH 1150 dBl, que se utilizaban anteriormente como pernos expuestos de clasificación completa en válvulas de globo clase 600, ya no están permitidos. Segundo, esta revisión aborda tanto el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros como el agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros. Las versiones anteriores simplemente enumeraban la mayoría de los materiales como aceptables o no aceptables. No obstante, al ampliarse el alcance para cubrir la corrosión bajo tensión por cloruros,
La nueva norma cambió la metodología para permitir todas las aleaciones resistentes a la corrosión dentro de ciertos límites, denominados límites ambientales, o restricciones ambientales. Estos límites ambientales se expresan normalmente en términos de presión parcial de H2S, temperatura máxima, ppm de cloruros y la presencia de azufre libre. Tercero, el uso del material 316 sigue estando permitido, pero solo en condiciones ambientales muy limitadas. Si se sigue estrictamente, este material prácticamente dejará de utilizarse. En esta sección hablaremos sobre el alcance de aplicación de la NACE MR0175 e ISO 15156 y cómo se distribuyen las responsabilidades. Esta norma se aplica a equipos de producción, perforación, recolección y líneas de flujo de petróleo, así como a instalaciones de procesamiento de campo, limitándose a servicios de hidrocarburos que contengan sulfuro de hidrógeno. Es importante destacar que no se aplica a refinerías, ya que el entorno de refinería está regulado por una norma distinta, la MR0103. La división de responsabilidades es clara. La responsabilidad de especificar correctamente los materiales recae en el comprador, mientras que el fabricante es responsable de asegurar que los materiales especificados cumplan con los requisitos metalúrgicos de la MR0175 e ISO 15156. Esta revisión regula las condiciones de uso de las aleaciones resistentes a la corrosión mediante límites ambientales, tales como la presión parcial de sulfuro de hidrógeno, la temperatura máxima, las ppm de cloruros y la presencia de azufre libre. Por otro lado, muchos usuarios finales siguen especificando la edición 2002 de la MR0175, pues consideran que dicha versión es suficiente para garantizar una vida útil adecuada. A continuación, presentaremos la NACE MR0103, la norma de agrietamiento por tensión inducido por sulfuros para la industria del refinado. Esta norma es similar en muchos aspectos a las revisiones de la MR0175 anteriores al año 2003, pero presenta algunas diferencias importantes. Primero, la definición de qué constituye un entorno, sour o corrosivo es distinta, ya que la MR0103 utiliza una definición basada en refinerías. Además, la responsabilidad de determinar cuándo se aplican y deben imponerse los requisitos de esta norma recae en el usuario. La diferencia más significativa es el alcance. Mientras que la MR0175 de 2002 y versiones anteriores imponían restricciones ambientales a algunos materiales, la MR0103 trata únicamente el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros y no impone límites ambientales a ningún material. Por lo tanto, los materiales se clasifican simplemente como aceptables o no aceptables. Finalmente, los materiales base de acero al carbono clasificados como PENO 1, Grupo 1 Grupo 2 en el Código de Calderas y Recipientes a presión de ASME son aceptables según la MR0103 sin requisitos de dureza del metal base. Ahora hablaremos sobre el alcance de los materiales base de acero al carbono a los que se aplica la norma NACE MR0103. Los aceros al carbono clasificados como PENO 1, Grupo 1 y 2 en el Código de Calderas y Recipientes a presión de ASME se consideran conformes con la MR0103 sin necesidad de requisitos de dureza del metal base adicionales. Específicamente, el Grupo 1 y 2 del PENO 1 incluye fundiciones WCC y LCC, forjas a 105, planchas a 516 grados 70 y otros materiales comunes de acero al carbono para recipientes a presión. Estos materiales son ejemplos representativos de los aceros al carbono utilizados frecuentemente en entornos de la industria del refinado. A continuación, quisiera presentar los requisitos de control de soldadura que la norma MR0103 impone a los aceros al carbono. La norma MR0103 exige controles de soldadura para los aceros al carbono que son más rigurosos que los impuestos por la MR0175 edición 2022. Específicamente, estipula que los aceros al carbono PENO 1 deben soldarse de acuerdo con otro documento de NACE llamado RP 0472, titulado Métodos y controles para prevenir el agrietamiento ambiental en servicio de soldaduras de acero al carbono en ambientes corrosivos de refinación de petróleo. Esta norma RP 0472 establece controles que aseguran que tanto el metal de soldadura como la zona afectada por el calor, es decir, la haz, sean lo suficientemente blandos para resistir el agrietamiento por tensión inducido por sulfuros. Además,
La RP 0472 requiere pruebas de dureza reales del metal de soldadura durante la producción. Aunque estas pruebas pueden eximirse si se emplean ciertas combinaciones de procesos de soldadura y materiales de aporte. Ahora quisiera explicar cómo se controla la dureza de la zona afectada por el calor en la norma NACE-MR 0103. La dureza de la zona afectada por la soldadura, es decir, la haz, se puede gestionar principalmente de dos maneras. La primera es aplicando un tratamiento térmico posterior a la soldadura, conocido como PWHT, y la segunda es restringiendo la composición química del material base. Un ejemplo representativo de la restricción de la composición química es imponer un valor máximo de carbono equivalente, OCE. El motivo de controlar la dureza de esta manera es para prevenir el agrietamiento por tensión que ocurre en ambientes de corrosión. Pasando al siguiente punto, hablaré sobre las restricciones de los materiales de empernado. La norma MR0103 no permite el uso del material S17400-H1150 para empernado. Esta es la misma política que las revisiones de la norma MR0175 a partir del año 2000. Anteriormente, el empernado 17-4 PHH1150 DBL se utilizaba ampliamente como empernado expuesto de capacidad nominal completa en válvulas clase 600. Sin embargo, deben tener en cuenta que, debido a este cambio en la normativa, el empernado de este material ya no está permitido.